Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es hablar de la forma como se puede hacer la gráfica de una función, una aproximación a la gráfica de una función. Para eso tenemos que hacer un recorrido de una representación de la función a tablas, puntos y luego finalmente plasmar esos puntos en el plano. Veamos. Para hacer la gráfica de una función, pues debemos darnos la función, en este caso tomamos una función cuadrática. Esa función cuadrática, que la nombramos como f, depende de la variable independiente x, significa que la función va a tomar valores de acuerdo a los valores que le estemos dando a x. Por ejemplo, si x lo cambiamos, por ejemplo, por un valor cualquiera o expresión, supongamos que llamamos b, entonces ya va a ser f de b. En este caso, f de b, ¿qué significa f de b? Que vamos a tomar a las x que aparecen en la expresión de la función y las vamos a reemplazar por b. En este caso va a quedar b al cuadrado menos b menos 2. Pero como el caso de nosotros es hacer la gráfica en el plano cartesiano, nos vamos a dar valores. De manera arbitraria, pues se pueden elegir valores. Yo he elegido el 1, el 2, 3, 0, menos 1, menos 2. Pueden ser más, pero generalmente se toman esos valores cercanos al origen de coordenadas. Y lo que vamos a hacer es encontrar los valores correspondientes de y al evaluar cada uno de estos valores en la función. Entonces, por ejemplo, si calculamos la imagen de 1, es decir, vamos a calcular f de 1. ¿Qué significa f de 1? Que vamos a tomar la función, que es esta que está acá, y vamos a reemplazar las x por el 1. Entonces va a ser 1 al cuadrado menos 1 menos 2. Calculamos el resultado. 1 al cuadrado 1, menos 1, 0, y 0 menos 2 va a dar menos 2. Entonces el resultado de evaluar la función en 1 va a ser igual a menos 2. Y eso lo vamos a hacer con cada uno de los valores. Vamos a hacer los cálculos directos. F de 2. F de 2 es 2 a la 2, 4. A 4 le resto 2, da 2. Y ese 2 menos este 2 va a dar 0. Vamos con el 3. F de 3. 3 al cuadrado, 9. 9 le resto 3, va a dar 6. Y a 6 le resto 2, es igual a 4. Vamos con el 0. F de 0. 0 al cuadrado, 0. Menos 0, 0. Esto va a dar resultado 0 menos este 2, va a ser igual a menos 2. Ahora, ¿qué pasa con el valor de menos 1? Hay que tener mucho cuidado cuando se evalúan funciones en valores negativos. Voy a hacer el caso para la evaluación de un valor negativo. Voy a hallar f de menos 1. Como la variable la voy a reemplazar por un valor negativo, me voy a asegurar de encerrar entre paréntesis ese valor. Menos 1 elevado al cuadrado menos x, que vale menos 1, entonces lo encierro entre paréntesis, menos el 2. Observe también que este menos 2 no está siendo afectado por ningún valor que esté reemplazando por la x. Al hacer este cálculo, menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1, esto va a ser más 1. Con este 1 que me da como resultado acá va a ser 2. Menos este 2, resultado final, 0. Significa que la imagen de menos 1 va a ser 0. Y así mismo lo hacemos con menos 2. Menos 2 a la 2 da 4. Menos 2 daría más 2. 4 más 2 va a dar 6. Y a este resultado 6 le resto este 2, entonces vuelve a dar 4. Hemos encontrado los resultados de evaluar cada uno de esos valores en la función. Entonces hay que tener en cuenta que cada uno de estos valores en las filas me inducen puntos en el plano, que son los que posteriormente voy a ubicar en el plano. Es decir, tengo el punto x1, y menos 2, tengo el punto 2, y0, tengo el punto 3,4, tengo el punto 0, menos 2, tengo el punto menos 1,0 y tengo el punto menos 2,4. Deben recordar también que esta primer componente siempre va a corresponder a los valores en el eje X, mientras que la segunda componente va a corresponder a los valores en el eje Y. Entonces vamos a ubicar el primer punto. X vale 1, Y vale menos 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Voy a ubicar en el eje X el valor de 1, entonces aquí ubico 1 y Y vale menos 2. Significa que me desplazo de manera paralela al eje Y hacia menos 2, es decir, desde aquí
voy hasta menos 2, entonces aquí ubico el punto menos 2, primer punto. Menos 2,0, entonces en el eje X, perdón, 2,0, me voy a ubicar en el eje X en el valor 2, entonces voy hasta el 2. Y en el eje Y vale 0. Significa que me voy a quedar allí, no me desplazo en dirección del eje Y. Entonces, segundo punto. Ahora voy con el punto 3,4. Me movilizo en el eje X hasta el valor de 3 y luego ubico el valor Y igual a 4. Entonces me desplazo hasta Y igual a 4. Estoy aquí. Voy con el siguiente punto. Me ubico en el eje X en 0. Entonces, como estoy en el eje X, me ubico en 0, estoy aquí. Y bajo a menos 2 en el eje Y, entonces sería menos 1, menos 2. Siguiente punto. Voy al siguiente punto, menos 1,0. Entonces, en el eje X me desplazo hacia menos 1 y en el eje Y no me desplazo nada, entonces voy a quedar ubicado en menos 1 sobre el eje X. Y al siguiente punto, menos 2,4. Me ubico en eje X en menos 2 y me desplazo en el eje Y hacia 4. Entonces voy hasta acá. Esos son algunos de los puntos de la gráfica de la función x cuadrado menos x menos 2. Entonces lo que hacemos es intentar hacer un bosquejo de la gráfica aproximada, claro está, y esta gráfica aproximada corresponde a una parábola. Y esa es una forma de aproximar la gráfica de una función.